Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno poder conectarnos a través de esta plataforma que nos brinda la oportunidad de llevar a tu hogar un tiempo significativo para ti y para quienes te acompañan, para que recibas buenas noticias e inspiración. Gracias por estar en línea con nosotros, te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube y recordarte que si no lo has hecho aún, suscríbete y activa las notificaciones para que estés prevenido a todo el contenido que estaremos compartiendo por este medio. Hoy, en breves minutos, estaremos dando inicio a la primera entrega de una serie de mensajes muy relevantes que el pastor Raúl Parra estará compartiendo con nosotros. Ahora te invito a que tengamos un tiempo de oración juntos para dar gracias. Gracias, Padre, siempre bueno, siempre generoso y bondadoso. Te damos gracias por tu fidelidad infinita que se hace presente todos los días, en cada plato de comida. Gracias por poner un techo sobre nuestra cabeza, por tener compañía para compartir este espacio. Gracias porque podemos tener incluso a alguien a quien extrañar. Te damos gracias, Padre, porque nos das la oportunidad de hacer iglesia a través de esta plataforma y poder llevar mensaje de inspiración a tantas familias que se conectan con nosotros. Te pedimos que por favor nos des la fuerza, la fortaleza, la confianza para seguir adelante llevando nuestra gran misión y poder elevar tu nombre, que es nuestro único propósito. Te damos gracias y todo esto te lo pedimos en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora te invito a disfrutar de una bella canción con la que seguramente te vas a identificar. Si no te la sabes, no te preocupes, porque las letras las vas a tener en pantalla para que puedas acompañar a Junior y a Danielis en esta bella interpretación. Desde el principio, cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más en mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. Estoy aquí. Y cuando lejos me encontraba, te sentí. Sabía que entonces me cuidabas y te oí. Como un susurro fue tu voz en el silencio, y cada día me atraías hacia ti. Supe que me amabas, lo entendí. Supe que buscabas más en mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué. Supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa. Yo me fui y con un
lo entendí y supe que buscas más en mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no supe que me amabas, aunque huí lejos de tu casa, yo me fui y con un beso y con amor me regalaste tu perdón. No podía merecer yo tanto amor, tan profundo eres tú. Y estoy aquí. Y estoy aquí. Estoy aquí, yo estoy aquí, oh, yo estoy aquí, oh, yo estoy aquí, yeah, estoy aquí, estoy aquí, estoy, oh, estoy aquí, oh, yo estoy aquí. Aquí y estoy aquí y estoy aquí, oh. Esta hermosa canción nos hace reflexionar sobre cuánto Dios nos ama y nos hace reconocer que aun y cuando queramos huir de Él, Él siempre va a estar allí cuidándonos y regalándonos con amor su perdón. Tengamos confianza en la sublime bondad de Dios, porque el Señor no entra en aislamiento, ni toma distancia con sus hijos. Así que digámosle nosotros entonces, aquí estoy mi Salvador, como dice esta canción. Ahora te invito a observar este corto video y a sumarte desde cualquier parte del mundo a todo lo que estamos haciendo para convertirnos en una iglesia a donde a todos les encante conectarse. El tiempo que hoy afrontamos está sellando un antes y un después en nuestras vidas. Aunque sea uno en el que nos encontremos distanciados físicamente, gracias a los medios digitales, estamos llegando a más lugares y personas en el mundo. También estamos agradecidos de ti por ser parte de Influyente y unir esfuerzos para ser una voz de esperanza hacia tantos venezolanos en nuestro país y en la diáspora, así como para tantas familias de diversas nacionalidades que necesitan luz, oxígeno, bienestar, certezas y conexión con Dios. Para dar tu respaldo financiero a este trascendente propósito, queremos facilitarte la forma en la que puedes hacerlo. Visita nuestro sitio web www.influyente.org. Ubícate en Dar y allí encontrarás los datos bancarios que necesitas. Por ayudarnos a crear una iglesia en línea a la que a la gente le encante conectarse, muchas gracias. Y si tú quieres ser parte de esto y conocer más de nuestra comunidad, visita nuestra página web
influyente.org y mantente conectado a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook y Twitter, donde puedes ubicarnos como InfluyenteVE. Ahora preparémonos para disfrutar de la primera entrega de la serie de mensajes ¿A qué te aferras?, que Raúl Parra trae para nosotros. Quédate hasta el final de nuestra transmisión para que puedas disfrutar de todo lo que hemos preparado para ti. Hoy estoy iniciando una muy breve serie de conferencias, serán solamente 2 entregas, y esta serie de mensajes se titula en forma de pregunta: ¿a qué te aferras? La palabra aferrar se define como agarrar o asir. Tiene que ver con sostenerse de algo fuertemente. Por tanto, es sinónimo también de atrapar, de aprisionar. Es como el niño de la imagen de nuestra conferencia, quien sostiene fuertemente su osito de peluche para impedir que alguien se lo quite. En el mundo marítimo, la palabra aferrar significa asegurar una embarcación en el puerto echando los ferros, es decir, los hierros o anclas. Metafóricamente hablando, la inmensa mayoría de las personas se encuentra atrapada por algo. La mayoría de la gente se aferra fuertemente a diferentes asuntos, de los que para bien o para mal no quiere soltarse. Hay ferros o anclas, no solamente por los que está cautivo, sino que evidentemente fungen como aspectos que estancan su crecimiento y su progreso. Te pregunto a ti en lo personal: ¿hay ositos de peluche a los que tú te sostienes con toda firmeza y aún a sabiendas de que tiene un aspecto suave, dulce al tacto y agradable? Sin embargo, sabiendo que te hace mal, tú sigues asido a ese aspecto de tu vida que te lesiona. Hay ferros, hay anclas de los que tú te agarras fuertemente al punto de que te aprisionan y no te dejan ser la mejor versión de ti mismo. ¿Sabías tú que Jesús, el hombre más influyente de la historia, tenía mucho a lo que aferrarse? El doctor Pablo, escribiendo a un grupo de cristianos que se encontraban en la ciudad de Filipos en el siglo I, en esta carta, él dedica una parte de su contenido para hacer referencia a Jesús. Y él les dice en Filipenses capítulo 2 y verso 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, vale decir, formando parte de la Trinidad divina, es la segunda persona de las 3 que conforman lo que se conoce como el misterio de la Trinidad de Dios, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse.
Al contrario, se rebajó voluntariamente. Y esta expresión rebajarse tiene que ver con el hecho de que Jesús se despojó a sí mismo. Él decidió renunciar a sus derechos divinos, a sus privilegios, a su posición. Y tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, literalmente. Porque esta expresión nos está informando que Jesús tomó la naturaleza, la forma humana, la esencia corpórea del ser humano. De rey pasó a siervo. Y tomando esta forma humana, dice que se manifestó como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dos expresiones verbales contundentes que revelan que Jesús se desaferró. Dice, se humilló, el verbo humillarse, rebajarse, y el segundo, hacerse obediente, incluso hasta sufrir o padecer la muerte. Jesús se humilló hasta lo sumo. Él se desaferró. Y hoy me gustaría preguntarte a ti, ¿a qué ferros o anclas tú tienes que mirar, identificar y descubrir que hoy te están aprisionando, que hoy te están atando? ¿Qué ferros a los cuales tú te sostienes firmemente no te dejan ser la persona que Dios desea que tú te conviertas? ¿Qué ferros son el impedimento para llegar a ser ese hombre y esa mujer que Dios soñó que tú fueses y que estás a tiempo de comenzar a gestar en tu interior? De eso se trata esta breve serie. Hoy quiero compartirles 3 de esos hierros, anclas o ferros que te aprisionan, a los que muchas veces nos aferramos, y dejaré para el próximo domingo el resto. El primer ferro o ancla es la culpa. La culpa es un sentimiento de vergüenza que se produce debido a nuestra pecaminosidad. Podemos decir que la culpa real es un sentimiento, no solamente un hecho legal. Presta atención a que el ser humano, como pecador, legalmente, desde la perspectiva espiritual, ha fallado y es reo, sujeto a condenación. El apóstol Pablo nos dice: la paga del pecado es muerte. Sin embargo, no solamente como hecho legal entendemos la culpabilidad del ser humano. Es también un sentimiento que el Espíritu Santo induce en el corazón del ser humano para comprender que ha quebrantado las leyes de Dios. Y debemos distinguir la culpa real de la culpa ficticia o la pseudoculpa, que brota en ambientes excesivamente censuradores. Si tú creciste e incluso probablemente te contaminaste de una actitud por parte de otros creyentes, legalistas, tradicionalistas, dogmáticos, fariseos,
probablemente tienes que entender que esa influencia está en ti y tienes que despabilarte y deslastrarte de ella. El ambiente excesivamente censurador no solamente se da dentro de las iglesias cristianas. Esto ocurre y brota esa pseudo culpa cuando te expones a crecer en ambientes donde tus figuras de autoridad, sean padres, profesores o maestros, u otras personas de influencia para ti, han sido personas controladoras y manipuladoras. La pseudo culpa brota en esos contextos, pero también la culpa falsa aparece cuando desconocemos, en especial los que ya somos creyentes, cuando ignoramos que Dios ya ha hecho las paces con nosotros por medio de Jesucristo. El apóstol Pablo nos comunica esto cuando escribe una carta a los romanos en el capítulo 5 y verso 1. Él nos dice: Dios nos ha aceptado, una necesidad intrínseca del ser humano. Él nos ha aceptado porque confiamos en Él. Esto lo hizo posible, esta aceptación lo hizo posible nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, observa la conclusión, ahora vivimos en paz con Dios. Hemos sido justificados, hemos sido lavados, hemos sido redimidos por el derramamiento de la sangre de Cristo. A través de Él, tú y yo disfrutamos de paz con Dios. La culpa de nuestro pecado originario, Él la ha quitado. No solamente es que la ha atenuado o la ha cubierto con un pañito caliente, en lo absoluto, Él con su sangre ha limpiado nuestra culpa. De forma tal que cualquier pecado adicional que cometamos, y a los que evidentemente estamos expuestos, porque conocer a Jesucristo no es un antídoto contra dejar de pecar, aunque debería movernos hacia ello en una dirección de misión y de propósito de vida. La sangre de Jesucristo, sin embargo, espiritualmente, no lo imagines físicamente, legal y espiritualmente nos limpia de todo pecado, disfrutando entonces y restableciéndose la paz y la comunión con Dios. Unos padres que ya estaban hartos de sus dos hijos preadolescentes, que eran sumamente tremendos y vivos, ya no los aguantaban más, habían quemado todos los cartuchos, agotado todas las alternativas para ver si ellos cambiaban sus actitudes. Viéndose ya agotados, hablaron con su pastor y le pidieron si él podía ir a la casa para, agotar una última posibilidad, hablar con los chicos y ver si cambiaban su actitud. El pastor accedió y cuando estaba ya en el hogar, decidió que primero quería conversar con el más joven de los dos hermanos. Se sentaron en la sala y este pastor, queriendo llevar a este muchacho a pensar en Dios, a reflexionar en Dios, le hizo una pregunta. Le dijo: ¿dónde está Dios? El muchacho no respondió. Siendo un poco legalista, este ministro de Dios le volvió a hacer la pregunta, pero en esta ocasión con un tono mucho más elevado de voz, pero tampoco obtuvo respuesta. Ya frustrado, este pastor maniató en la cabeza del muchacho y le preguntó: ¿dónde está Dios? El
chico intimidado salió despavorido de la sala, corrió hacia el cuarto y se metió en el closet, se escondió allí. Su hermano mayor, viendo lo que estaba ocurriendo y sabiendo que en poco le tocaría su turno de hablar, se acercó al escondite de su hermano menor y le preguntó: ¿qué pasó? Y este muchacho le dijo: ahora sí nos metimos en tremendo lío. Dios no aparece y creen que fuimos nosotros. Estos dos hermanos se parecen un poco a Adán y a Eva, quienes, sintiéndose culpables, trataron de esconderse de Dios. ¿Cómo respondes tú cuando pecas contra Dios? ¿Buscas esconderte en tu sentimiento de culpabilidad? ¿Sabes? La decisión más sabia cuando quebrantamos las leyes divinas es salir de nuestro escondite, confesar nuestros errores y faltas y restaurar la comunión con Dios. ¿Sabes lo que ocurre cuando tú te humillas ante Dios? Él perdona tu pecado y Él retira completamente la culpa. Pudiera quedarte una pseudo culpa en tus sentimientos, pero que puede ser trabajable 100% con la contundente y transformadora y liberadora realidad de que Él la ha quitado completamente como producto del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Él no solamente cubre las faltas como se hacía en los sacrificios del Antiguo Testamento, en esas expiaciones y en esos ritos con los animales, cuya sangre derramada parcial, temporalmente, cubría algunas faltas, pero debajo de ese cobertor residía todavía la culpabilidad. La preciosa y pura sangre de Jesucristo, vale decir, su vida entregada y expresada en esa frase, la sangre de Jesucristo, su vida entregada por ti y por mí, representa el pago, el precio de nuestra liberación, de nuestra justificación, de nuestra paz para con Dios. Cuando tú te allegas a Él, la culpa es retirada y la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, de nuevo vuelve a tu vida. Pero, amados, a muchas personas, sin embargo, sobre todo cristianos, les encarcelan las culpas falsas. Les aprisionan las pseudoculpas. Al igual que el muchacho confundido de nuestra historia, quien pensaba que era culpable de que Dios había desaparecido, demasiados creyentes confundidos cargan sobre sus hombros culpas de errores no cometidos o pecados que ya fueron perdonados. Estas culpas falsas o ficticias, reitero, porque ya Dios ha perdonado las faltas o porque sencillamente no hubo comisión de pecados, pero el ambiente censurador y legalista de su entorno le hizo ver que por colocarse un pantalón en el caso de una dama o por hacer quién sabe qué aspecto de ritual externo dogmático creado por el hombre y no por Dios, sin embargo, te hicieron sentir como una basura, como una cucaracha, como un vil pecador, porque no te sujetaste a pautas humanas que, sobre todo en muchas iglesias asfixiantes, se han creado a lo largo de los años y de los siglos. Demasiados creyentes
están continuamente bombardeados por un pensamiento de culpabilidad que les condena, que les castiga en el presente y lo peor, sabotea su futuro como producto de esas pseudo culpas. Amado, pero es cierto que aunque tú eres la suma de las decisiones que has tomado hasta hoy, es mucho, pero mucho más cierto que no tienes que permanecer como prisionero de esa larga sumatoria. ¿Y sabes por qué? Porque Dios es especialista en hacer borrón y cuenta nueva. David, el salmista, expresa este sentimiento de ser exculpado de la siguiente manera en el capítulo 32 del libro de los Salmos. Él dice: ¡qué felicidad la de aquellos cuya culpa ha sido perdonada! ¡Qué gozo hay cuando los pecados son borrados! Quiero que te vayas hoy de este lugar sabiendo algo. A Dios no le ata las manos tu pasado, tu futuro y lo promisorio que éste ha de ser no tiene por qué estar supeditado a los pecados o a las faltas que cometiste en el pasado, en especial si hubo un arrepentimiento genuino de corazón y por tanto un cambio de curso o de dirección de vida. El mismo Dios que fue capaz de convertir a un asesino llamado Moisés en un gran líder, el mismo que convirtió a un hombre cobarde llamado Gedeón en un líder, en un héroe valiente, ese mismo Dios es capaz de crear asuntos geniales, increíbles, de idear un destino distinto y poderoso para ti. Ese Dios está hoy en tu corazón. Y si nos visitas y no lo has conocido, desde esta mañana puedes también tener ese privilegio y por tanto estar sujeto a ese cambio de destino que Dios ha diseñado para ti. La culpa es uno de los ferros que laceran, lastiman y atascan el crecimiento de la gente. Que puedas desde hoy identificar la culpa real como producto de los errores cometidos que nos deben llevar no al remordimiento, sino al arrepentimiento. Y que puedas diferenciarla de la pseudo culpa, que como sentimientos muchas veces quedan aún habiéndonos Dios perdonado. Y que también puedas distinguirla de la culpa falsa que se origina de la censura y del veto y críticas negativas a los que fuiste expuestos. Un segundo ferro, un segundo hierro al que mucha gente se aferra, es el materialismo. El materialismo se define de dos maneras. Una, como una doctrina según la cual la única realidad es la materia. Otra definición del diccionario dice que es una tendencia a dar importancia primordial a los intereses materiales. Partiendo de estas definiciones nos preguntamos, ¿es real la materia? Obvio que sí. Nos preguntamos, ¿son malos los intereses materiales? Te diría, no. Y si te preguntas, Raúl, ¿es irracional o anticristiano que unos padres se esfuercen y trabajen por dejarle una herencia material a sus hijos? Y la respuesta es evidente: no. Lo material per se no es malo, pero, y es aquí donde comienzan los cuidados intencionales que en este asunto debes manejar, cuando el ansia de adquirir y el apego desmedido, el aferrarse a los bienes,
son tus móviles, se convierten en un ancla que atasca tu crecimiento espiritual y te desvía del propósito de Dios para contigo. Hay gente, amados, que se aferra patológicamente al trabajo, a la casa, al carro, a la ropa, al dinero, a los chécheres, sí, porque hay gente que es acumuladora compulsiva, hay gente que hasta fabrica cuartos solo para guardar cachivaches. Hay gente que se aferra patológicamente y hay, por supuesto, razones erróneas que lo mueven, que mueven a estas personas. El anteponer primero, el tener al ser. El pensar, desde luego equivocadamente, que cuanto más tenga, entonces soy más feliz, soy más importante y viviré más seguro. Y amados, debemos comprender que las posesiones, cualesquiera que éstas sean, proveen únicamente felicidad temporal. Las riquezas pueden desvanecerse debido a un incendio, a una enfermedad, a una caída en la actividad económica, como la que ha ocurrido en el país, por ejemplo, a un robo, a una muerte. Por cierto, no he visto el primer sepelio donde detrás de la carroza fúnebre esté el camión de mudanza. Y creo que tampoco tú lo has visto. Porque la muerte es la cesación del apego a todo lo material, que por definición es pasajero, es temporal. ¿Quieres saber en qué se fundamenta verdaderamente tu seguridad? Tu seguridad, tu felicidad, tu crecimiento, tu progreso como persona se sustenta exclusivamente en algo que nadie ni nada te puede quitar, en tu relación con Dios. Tu relación con Jesucristo. Lo material per se no es malo. Cuídate del afán. Cuídate del extravío de tu propósito por causa de perseguir asuntos materiales que tienen su lugar en la vida. Necesitamos bienes, dinero y recursos para este tránsito terrenal. Sin embargo, ellos no pueden acaparar el centro de nuestra atención, ni mucho menos convertirse en uno de los hierros a los cuales nos aprisionamos como si fuesen ellos nuestra fuente de seguridad. El tercer ferro que hoy quiero que estudiemos se trata de las tradiciones. Hay mujeres a quienes nadie las convencería de aplicarse un color distinto de cabello. Como también hay hombres que nunca se atreverían a cortarse el cabello de forma diferente. Eligen lucir toda la vida como Trino Mora o el Puma. Eso es asunto de ellos. Su tradicionalismo se refleja en que visten máximo con 2 o 3 colores, sobre todo negro y gris. Y también en que no prueban con otros estilos de ropa o de vestimenta que quizás hasta les favorezcan más. Son ejemplos de actitudes tradicionales a algunos asuntos. De hecho, te puedo decir que estas tradiciones que estoy mencionando ciertamente son banales.
El problema mayor es cuando tu actitud tradicionalista se refleja en otras esferas de mayor trascendencia en la vida. Por ejemplo, cuando te aferras a religiones o creencias que no tienen ninguna relación con el hecho de ser el verdadero camino de salvación y de vida eterna. En Marcos, el evangelio que escribió este discípulo en el capítulo 7 y verso 8 y 9, Jesús nos habla acerca de esta postura y dice: ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y de forma sarcástica agrega: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. ¿Qué significa? Que eventualmente tú estés aferrado a tradiciones religiosas. Significa que tú estás basando tu destino eterno en credenciales humanas y no en la gracia de Dios. El apóstol Pablo es un ejemplo muy elocuente de esto. Él tenía una hoja de vida desde la óptica humana impresionante. Gozaba de nacionalidad, de formación, de procedencia o linaje humano, moralidad, actividad. Tenía todo lo que una persona pudiese pensar que era suficiente para llegar al cielo y convertirse en merecedor de la entrada a la mansión celestial. Pablo tenía una hoja de vida impresionante, pero amados, su conversión a la fe en Cristo no se basó en lo absoluto en su currículo, sino en la gracia de Dios. Puedo decirte, aterrizando la experiencia de Pablo, de tener ortodoxia, de tener formación, de tener un maestro ante el cual se formó en asunto de leyes espirituales increíble, si esto lo aplicamos a nuestro día de hoy, es probable que en tu religión tú tengas bautismo, comunión, confirmación, quizás hasta afiliación a alguna iglesia, padres cristianos. Tú puedes esbozar quizás toda una lista de razones por las cuales tú mereces el cielo, incluidas las buenas obras, que es una de las mayores excusas que la gente saca, o argumentos para decir: yo merezco el cielo porque hago buenas obras. Puedo decirte, sin embargo, amado, que tu salvación no depende de lo que tú hagas o dejes de hacer. Está supeditada únicamente, tu pase, tu boleto a la vida eterna está dependiendo de la hoja de vida de aquel que la dio por ti, Jesucristo. Tu salvación está supeditada al sacrificio que Él hizo. Y Jesús nos dio ejemplo. Teniendo todo a lo cual aferrarse, siendo Dios, imagínate. Sin embargo, Él se rebajó a sí mismo, se despojó del ejercicio y del goce de sus derechos divinos y de sus privilegios y posición mientras estuvo en la tierra. ¿A qué te vas a desaferrar tú hoy? Es la pregunta que como asignación deseo te lleves para tu hogar en esta semana. ¿De qué vas a comenzar un proceso de desapego enfermizo? No de aprecio. Hay muchos asuntos materiales y muchas relaciones interpersonales, vínculos humanos, que evidentemente precisamos valorar, apreciar. Pero una cosa es apreciar y valorar y otra es amar enfermizamente.
¿De qué te vas a desaferrar hoy y a lo largo de esta semana? ¿Acaso de viejas culpas? ¿De tu trabajo? ¿De tu casa temporal? ¿De tus bienes? ¿De las tradiciones? Un misionero que decidió ya en una etapa avanzada de vida jubilarse, decidió volver a su casa en los Estados Unidos y lo hizo viajando en una gran embarcación donde también viajaría el presidente de esa nación. Cuando el barco llegó al puerto, él observó la algarabía de la multitud, una alfombra roja, una banda militar, pancartas, vítores, medios de comunicación por doquier. La bienvenida fue apoteósica para el presidente, mientras él desembarcaba sin notoriedad alguna del lugar, sintiendo lástima de sí mismo, con rabia, si se puede decir. Él le dijo eso a Dios. Él, que había dedicado toda su vida al servicio de otros, al ministerio cristiano, que había hecho sacrificios y esfuerzos, y pasaba sin pena ni gloria por las puertas de esa embarcación. Antes de que siguiera él hurgando en su propia conmiseración, el Señor le habló dulcemente al corazón y le dijo: pero hijo, tú aún no has regresado a casa. Él entendió dónde se encontraba su verdadera residencia. Nuestro paso por acá, necesito informarte, es temporal. Nuestra verdadera residencia no se encuentra acá en la tierra. Es un viaje el que estamos realizando a lo largo de la vida. Y como es corto, porque vaya que es como un suspiro la vida. Pasa así. El tiempo se escurre como el agua entre los dedos de una mano. Evita, amado, aferrarte a aquello que tú consideras seguro. Y en lugar de aferrarte a algo, aférrate, agárrate y sostente fuertemente de alguien. Ese alguien se llama Jesucristo. Él es nuestra mejor ancla de confianza y de seguridad. El escritor de Hebreos lo dijo de esta manera en el capítulo 6 y verso 19. Esta esperanza, ¿se entiende? En Cristo, mantiene firme y segura nuestra alma, igual que el ancla mantiene firme al barco. Amados, Jesús se desaferró y llegó a ser la mejor versión de sí mismo. Y lo más importante, cumplió con la misión, con el objetivo por el cual fue enviado a ese viaje terrenal en el siglo I. Objetivo, por cierto, de donde tú y yo nos hemos servido, porque nos hemos convertido en los beneficiarios directos del hecho de que Jesús cumplió con la misión encomendada. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? ¿Nos desaferraremos de aquello que nos aprisiona y nos ata? Puedo garantizarte que si tú y yo lo hacemos,
si tú decides vaciarte del egoísmo, de la filoprimatosis, la enfermedad por el primer lugar, por figurar, por ser visto, si tú te rebajas como lo hizo Cristo, quien se humilló a sí mismo, puedo asegurarte que te vas a convertir en el mejor tú que hayas conocido. Y lo más importante, vas a cristalizar el sueño de Dios para tu vida. Llegarás a convertirte en la persona que Dios ha diseñado y ha soñado que tú seas. ¿A qué te aferras? ¿A las tradiciones? ¿A las pseudoculpas? ¿A lo material? ¿A las actitudes egoístas? ¿A la filoprimatosis? ¿De qué necesitas desaferrarte? ¿Qué tal si a lo largo de esta semana tú y yo meditamos profundamente en ello? Máxime en este tiempo de retiro, porque estamos en nuestros hogares y tenemos mucho tiempo para meditar, para reflexionar en dónde están las anclas de nuestra vida, en dónde está aquello que nos detiene y dónde está ese punto de inflexión para levantarnos y para iniciar un nuevo y mejor camino en nuestro destino, en nuestro propósito. ¿Qué tal si en esta semana tú y yo meditamos en ello? Y desde hoy mismo oramos y le pedimos a Dios que traiga a nuestra mente, a nuestro corazón, esos asuntos que quizás algunos de ellos hasta pueden ser muy privados, muy íntimos, y sin embargo nos mantienen atados. Vamos a pedirle a Él que nos permita identificar esos aspectos y vamos a rogar al Espíritu Santo de Dios que Él pueda romper con todas esas fortalezas y pueda ayudarnos y allanar el camino para desaferrarnos de todo aquello que nos atrapa. Oremos juntos. Dios, en este día queremos agradecer por tu palabra, porque ella es una lámpara en nuestro camino. Ella representa el GPS de nuestro destino. Hoy valoramos cada palabra, cada promesa, cada enseñanza y cada reto que tú nos das a través de ella. Te pedimos que nos ayudes a identificar por el poder y la sabiduría de tu Espíritu Santo todo aquello a lo que estamos hoy anclados, todo aquello a lo que nos aferramos y esos hierros o ferros nos alejan de ti. Te pedimos que puedas quitar de nosotros la actitud egoísta, la actitud de querer siempre tener el primer lugar en todas las cosas, en todos los grupos, en todas las reuniones. Oh Dios, aparta de nosotros la ira, aparta de nosotros el materialismo, que la verdad de que tu perdón está disponible para nosotros 24/7 pueda sepultar esa culpa falsa que en tantos momentos nos atormenta. Oh Dios, trae libertad, trae gozo, trae alegría a cada persona que se conecta con nosotros a través de este servicio en línea y que en este tiempo de confinamiento, de cuarentena, necesita profundamente de ti. Que tu paz, la que sobrepasa todo entendimiento, pueda traer ese valor y ese sosiego que cada alma necesita. Dios, y todo esto lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, tu Hijo. Amén y amén. Estamos muy complacidos de que estés compartiendo con nosotros, con Influyente,
este servicio en línea cada domingo y cada día de la semana que lo quieras visualizar, porque recuerda que lo dejamos subido a YouTube de tal manera que en cualquier momento de los 7 días de la semana tú puedas acceder a nuestras reuniones en línea. Y si tuviste problemas de conectividad, si tuviste otra actividad que realizar a la hora del estreno cada domingo a las 2:30 de la tarde, pues tienes cualquier otro horario a solo un clic de distancia. Lo único que necesitas hacer es acceder a través de nuestro canal de YouTube Influyente VE o a través de los links que en las biografías de nuestras cuentas en redes sociales vas a conseguir siempre de manera permanente. Vas a ver en nuestras cuentas Influyente VE no solamente el acceso, o vas a conseguir el acceso a los servicios en línea, también vas a enriquecerte con todo el material de reflexión, de oraciones, de pensamientos que a lo largo de la semana estamos compartiendo para que estemos siempre unidos, aunque físicamente haya una distancia que, recuerda, es temporal. No obstante, que nuestros corazones, nuestro sentir, nuestra fe esté más fuerte, más sólida, y eso es posible cuando estamos unidos como creyentes, como iglesia y como persona que aún sin profesar la fe cristiana, sin embargo, se une a nosotros en este movimiento de oración, de crecimiento en la fe, de acercamiento a Dios que todos necesitamos cultivar en esta etapa. Así que bueno, contáctanos, mantente con nosotros en sintonía y recuerda, contágiate de esperanza y contagia a otros. Nos vemos próximamente. Muchas bendiciones para ti y para los tuyos.